¿Qué son los gobiernos posrevolucionarios? Los gobiernos posrevolucionarios en México fueron aquellos que se crearon tras acabar la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El periodo posrevolucionario suele acotarse desde la presidencia de Venustiano Carranza en 1917 hasta el gobierno presidido por Lázaro Cárdenas, gobierno de Venustiano Carranza. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza rindió protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Su gobierno se enfocó en pacificar el país, reorganizar la administración pública y hacer valer la Constitución de 1917. Gobierno de Emilio Candido Portes Gil. Fue presidente de México de 1928 a 1930, que también fue el último presidente que ejerció el cargo en calidad interino. Del 28 de agosto al 30 de noviembre de 1928 fue secretario de Gobernación y se le designó por el Congreso presidente interino de la República, iniciando su periodo el 1 de diciembre del mismo año. Gobierno de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Tras la caída de Díaz y el aparente triunfo revolucionario, Obregón se retiró a la vida privada, pero regresó en 1913 para apoyar a Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, en su gobierno de Abelardo Rodríguez. Fue militar político y empresario mexicano. Incursionó como militar participando en la Revolución Mexicana bajo el Ejército Constitucionalista y rápidamente ascendió de puesto. Tras el fin de la guerra, incursionó en la política. Se desempeñó como presidente de México sustituto, siendo el último del país en serlo. El gobierno de Plutarco Elías Calles. Trabajó como cantinero administrador de un hotel en Guaymas, Sonora. En 1915 fue nombrado gobernador interino de Sonora. Después fue nombrado secretario de Fomento y Trabajo en el gabinete del presidente Venustiano Carranza. En 1920 se adhirió a la campaña electoral de Álvaro Obregón al triunfar el Plan de Agua Prieta. Gobierno de José Vasconcelos. Autor de una serie de relatos autobiográficos que retratan detalles singulares del largo proceso de descomposición del porfiriato. Vasconcelos buscó reproducir el patrón seguido por Madero 20 años antes, invitando a la población a sumarse a una revolución a través del Plan de Guaymas, la cual, al triunfar, lo llamase para tomar el lugar que merecía, porque él se exiliaba a los Estados Unidos, llamado a la insurrección. Fue uno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un general y estadista mexicano que se destacó por ser el presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Fue presidente de México de 1930 a 1932, año en que se presentó su dimisión, siendo el último presidente mexicano en renunciar al cargo. Se convirtió en presidente de México tomando posesión el 5 de febrero de 1930. Como ya era tradición, Ortiz Rubio tomó posesión en el Estadio Nacional sobre la Calzada de la Piedad. Terminada la ceremonia, el nuevo mandatario se dirigió al Palacio Nacional para instalar a su cuerpo diplomático y recibir felicitaciones. Gobierno de Adolfo de la Huerta. Durante su breve gobierno, se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar a elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo,
de la Huerta adoptó una actitud